a Paloma, ¿sí? Y a Celso, colegas del Departamento de Economía, ¿sí? Para que ellos nos presenten ideas, ¿sí? Sobre el asunto de política industrial. Entonces, me da gusto que haya tanta gente. Bienvenidas todos y todas. ¿Eh? Y pues adelante, sí, a nombre de la rectora, que ya estuvimos la rectora con el diputado, pues le damos la bienvenida a todos ustedes y pues aprovechemos este foro, ¿sí? Para avanzar en la elaboración de políticas necesarias para nuestro país. Muchas gracias. Les propongo pues que entremos en materia para aprovechar el tiempo que tenemos por delante. A mí me gustaría, siguiendo el programa que tenemos preparado para ustedes, iniciar con la participación de nuestro invitado de honor, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Me gustaría compartir muy rápidamente una breve semblanza curricular de Alfonso. Él es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Realizó estudios adicionales en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y presidente nacional del movimiento El Barzón, que renegoció deudas con bancos para preservar el patrimonio de familias campesinas y ciudadanas en todo el país. Es asambleísta de la segunda legislatura del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Educación, diputado federal de las legislaturas 57, 59 y 58, desempeñándose como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidente de la Comisión Especial de Investigación del IPAB y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sabe de economía nuestro invitado. Presidente nacional de Morena en 2020, Coordinación Nacional de Sectores Sociales, Productivos y Económicos durante la campaña presidencial de la hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Actualmente es diputado federal y vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Alfonso, muy bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, Quisiera plantear un problema real que tiene que ver con una fecha que pronto pues nos va a llegar y que está programada para julio-agosto del próximo año, del 2026, que es la revisión, la renegociación del tratado comercial con los Estados Unidos y con Canadá, y que ahora pues tiene un elemento adicional, que es el Plan México, que ha puesto en marcha la doctora Claudia, nuestra presidenta de la República, y que se puso en marcha por una conclusión, es una conclusión tomada a lo largo de muchos años y que tiene que ver con el desenlace que se desprende de más de 3 décadas de tratado comercial en la región de América del Norte y también de la presencia de muchos otros tratados de libre comercio con distintos países de Europa y también de América Latina, y que llega a la conclusión de un estancamiento secular en materia de crecimiento de la economía. Es decir, tenemos un gran acuerdo de comercio, México, Estados Unidos y Canadá, y una diversidad de tratados comerciales. Sin embargo, nuestro crecimiento económico no alcanza ni los 2 puntos del producto a lo largo de todas estas décadas. Esta fue quizá una de las valoraciones más importantes que llevó a la doctora Claudia a poner a debate, a establecer nuevas conversaciones en el país para definir lo que debería de ser la política industrial en México. Es decir, romper esa atadura tan grande de ser un país fundamentalmente ensamblador y darle contenido regional y valor agregado nacional a buena parte de la producción que tenemos en el país y que también estamos exportando eh, a nuestros socios regionales y también a otros países del mundo. Hoy
y aquí está pues nuestro maestro Celso. Queremos sustituir importaciones, quizá este sea un elemento que va a determinar muchísimas cosas. Es una política de sustitución de importaciones, ahora con obligaciones específicas que nos imponen los tratados comerciales de un determinado contenido de carácter regional y también de nuevos esquemas de valor agregado nacional. Creo que este es un punto de partida que dice que en este sexenio sí importa el crecimiento de la economía, es decir, que crecer la economía tiene importancia para el gobierno de la doctora Claudia y que también importa hacer compatibles los acuerdos para que la región se convierta también en un elemento de mayor intensidad competitiva frente a otras regiones del mundo, frente a otros acuerdos comerciales que están en disputa en estos momentos y que además este nuevo plan pues implica resolver una de las grandes carencias que fue la disparidad regional que se acumuló y generó regiones enteras con crecimientos positivos, pero también zonas importantes de nuestro país con crecimientos total y permanentemente negativos, y creo que el Plan México encierra todas estas características de lo que será la política industrial. Tenemos varios problemas, varios desafíos. Uno es el monto de la inversión que tenemos que desarrollar en materia de infraestructura. Como todos ustedes saben, estamos ya pasando la segunda parte, la primera parte del 2025. Nosotros en este presupuesto federal solamente le asignamos un poquito más del 2% del producto a la inversión en infraestructura. El grueso de la inversión viene de la iniciativa privada. Queremos llegar al 2030 alcanzando cifras superiores entre la pública y la privada, cifras superiores de inversión en infraestructura por arriba del 26, del 27%, de tal manera que México se pudiera colocar en una situación que pueda contar con un dinamismo mayor en la economía. Tenemos un grave problema estructural, porque hablar de política industrial también es hablar de inversión en ciencia y tecnología. Hay una determinación de crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología encabezada por la doctora Rosaura Ruiz. Queremos que este sea un paso adelante, un segundo piso que supere muchas de las limitaciones de organismos como el CONACYT y que la ciencia vuelva a adquirir importancia en México y de esta manera el desarrollo científico también se convierta en un generador de políticas industriales y de mejoramiento de nuestra producción y de nuestras exportaciones, pero no alcanzamos a cumplir con los requerimientos establecidos por los organismos internacionales para que cuando menos el 1% del PIB se pueda invertir en ciencia y tecnología, y esta es una de las grandes carencias que viene arrastrando el Estado mexicano para hacerse mucho más competitivo y poder disputar niveles de liderazgo mayores con otros países del mundo. Este es un problema pendiente, un asunto que nos interesa muchísimo debatir. Y está el otro tema también, que es la inversión en electricidad, la inversión en gas, la inversión en agua, porque si no hay electricidad, si no hay agua, y si no hay gas, y si no hay conectividad, difícilmente los polos y el desarrollo industrial se pueden generar con la intensidad que queremos, con las necesidades que nos está planteando el mundo. Por eso, pues una serie de reformas constitucionales y de modificaciones legales nos van a permitir
ampliar la presencia de los públicos y de lo privado en la generación de electricidad, sobre todo en la generación de energía limpia. También se ha puesto en marcha todo un programa de sustentabilidad hídrica que quiere garantizar agua bajo distintos criterios de sustentabilidad en las distintas regiones y en los polos de bienestar que hemos decidido que se instalen en el país. Y está también una nueva ley en materia de telecomunicaciones, que es la base para darle mayores responsabilidades al Estado, también en materia de conectividad, sobre todo de nuevas tecnologías. Entonces estamos buscando cómo armonizamos las nuevas estrategias para tener esta nueva política industrial. Y lo que nos encontramos, lo que tenemos, pues es una crisis fiscal del Estado mexicano que nos hace patinar y patinar en una pobre recaudación, muy por abajo, ya no digamos de nuestros socios comerciales, sino también muy abajo de nuestros aliados de la OSD y quizá también muy abajo de muchos otros países de América Latina. Y además en este año del 2025 decidimos poner en marcha un recorte draconiano del presupuesto público de alrededor de 800,000 millones de pesos para reducir un déficit que veníamos arrastrando de poco más de 5% del producto, que ya era insostenible, que nos colocaba en situaciones de riesgo, que podía alterar la buena calificación de México con los mercados internacionales, y con mucha valentía el gobierno mexicano decidió reducir el déficit, hacer el recorte presupuestal con todo lo que implica, porque si ustedes ven las cifras, ustedes observan los datos, el recorte pega principalmente en inversión pública, en inversión en infraestructura. ¿Qué sigue? ¿Qué está pendiente? Lo que está pendiente es alcanzar mayores niveles de solvencia fiscal y financiera para que el Estado mexicano pueda jugar un papel mucho más activo, primero, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología; segundo, en la inversión en infraestructura para generar bienes públicos y de esta manera poder ser un catalizador de inversiones en la industria; y tercero, pues necesitamos y requerimos una mayor fortaleza fiscal, de tal manera que tengamos la posibilidad de jugar un papel adecuado eh, en este bloque comercial donde estamos participando y en nuestra relación con los distintos países. Entonces, uno de los puntos fundamentales, uno de los aspectos más importantes es resolver esta crisis fiscal tan profunda que tenemos en el Estado mexicano, porque un Estado pobre con estas penurias financieras que tenemos no va absolutamente a ningún lado. Su política de bienestar es sustentable, eh, tiene certeza, pero la debilidad estructural también nos hace que pueda ponerse en riesgo la continuidad y sobre todo ponerse en riesgo también la capacidad para invertir en aspectos que son fundamentales y que pueden determinar, y eso es lo que queremos, los cambios estructurales. Bajo este panorama, nosotros hemos presentado una iniciativa que pudiera hacerse cargo de un elemento que está presente, y es que la inversión privada solamente se está colocando, o la inversión pública privada solamente se está colocando en grandes vías de comunicación, principalmente en autopistas, en algunos aspectos del sector energético, pero el resto de la inversión en infraestructura está mostrando un rezago que ya resulta peligroso, y ustedes lo ven por la situación que guardan las carreteras, que ya resulta peligroso porque no tenemos toda la conectividad para cumplir
con el compromiso de llevar el Internet a todavía los 20, 18, 20 mexicanos y mexicanas que nos hace falta y que sin conectividad estamos mostrando un rezago. No traemos inversión en lo que es la infraestructura básica, particularmente agua. Hemos aprobado 2 iniciativas de legislación secundaria para permitir la mayor presencia con inversiones mixtas en generación de energía, de electricidad y también en fortalecimiento de las redes de transmisión para evitar que nos falte uno de los insumos principales de la actividad industrial, que es precisamente la electricidad. Queremos también darle mayor certeza, una mayor fuerza al tema de los hidrocarburos. Tenemos una alta dependencia de gas, de petrolíferos, pero principalmente de gas, porque sin gas natural es imposible que las industrias se desarrollen. El Estado de Nuevo León, muchas otras entidades son fuertes solo y fundamentalmente porque cuentan con gas. Otras regiones están en la penuria, están en el atraso porque no cuentan con gas. Entonces nosotros tenemos que resolver el grave problema del gas. Quizás sea una herejía, pero sí tenemos que poner a discusión, a debate, todo lo no convencional para tener un mayor impulso a la producción y a la explotación de petróleo y también a toda la explotación y a toda la producción de gas. Creo que este es un elemento fundamental. Y finalmente, hacernos cargo de que cuando será superado esta crisis fiscal, pues nos va a llevar algunas décadas, ojalá y no, quizá años, ojalá y no sean muchos, pero al mismo tiempo tenemos que promover con mayor fuerza la inversión privada en la infraestructura para el bienestar, en esa inversión que son caminos, que es agua, que es tratamiento de desechos, que es conectividad, que es salud y que son también componentes que nos van a ayudar a elevar nuestra capacidad tecnológica. Es así como hemos presentado la iniciativa para derogar este esquema de asociaciones público-privadas donde siempre ganaban los privados, con cláusulas muy lesivas para el sector público y que construían cárceles o que construían clínicas. Ahora hemos presentado una ley de inversiones mixtas con 4 componentes. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso, pero sí queremos elevar mucho más la inversión privada para poder generar toda una infraestructura que nos permita despegar en nuestra política industrial. Entonces, quisiéramos llegar a la firma del acuerdo comercial, renegociación o revisión, como dice la presidenta, eso no sí importa, pero yo creo que lo más importante es seguir en esta región, fortalecer nuestros lazos en la región de América del Norte. Ustedes ven el tema arancelario, como los productos que están bajo el TEMEC y que cumplen con un determinado contenido regional tienen prácticamente un tratamiento fiscal arancelario más favorable. Los que están fuera del TEMEC pues tienen un tratamiento fiscal más lesivo del 25 o dicen del 30%. Para el 1 de agosto sabremos, pero sí necesitamos que esta idea de sustituir importaciones, esta idea de darle contenido regional y valor agregado nacional a nuestra actividad industrial nos ayude para entrar de mejor manera en una etapa y en una fase donde lo que ha sido característico después de todos los tratados de libre comercio que hemos tenido es este estancamiento que vamos de 0 a 1 a 2. Tenemos más de 3 décadas creciendo a estos niveles. Entonces quiere decir que no tenemos una política industrial adecuada, que no tenemos una actividad bien complementada, que somos ensambladores, pero creo que las presiones internacionales nos indican
que podemos superar esta fase teniendo mejores elementos para invertir en infraestructura bajo las condiciones que de manera general hemos expuesto y que queremos compartirles, de cuánto le dedicamos a la inversión en infraestructura como Estado, que son poco menos de 900,000 millones de pesos en el 2025. Casi andamos patinando año por estos montos. Es insuficiente, totalmente inaceptable que sigamos solo invirtiendo estos montos. Requerimos corregir nuestra crisis fiscal, hacer más fuerte al Estado mexicano con una fiscalidad progresiva donde pague más aquel que más tiene, donde pudieran contemplarse otros elementos que tienen que ver con las propiedades, con la riqueza, con muchos otros factores, no solamente con el ingreso, resolver también la crisis tan fuerte que tenemos en las finanzas de los estados y los municipios para poder generar infraestructura, poner a debate el predial, la tenencia, porque hay una fuga muy grande y tenemos esquemas muy regresivos donde siempre el que gana menos, el que tiene menos propiedad, paga más o paga igual que el que tiene mayores ingresos y mayores propiedades. México vive en un sistema fiscal sumamente regresivo que ya no podemos mantener, y creo que este sería uno de los puntos fundamentales también a desarrollar. Tenemos una fecha fatal, quizás se adelante, quizá 2025 sea el escenario de la revisión del TEMEC, pero lo que sí está claro es de que este calendario nos indica que el próximo año será de grandes debates y esto puede ser un jalón para rediscutir también nuestra política industrial. Pues como ven ustedes son muchos temas, disculpen que nos hayamos extendido, pero pues queremos nosotros platicarles un poco las dificultades que tenemos desde la Cámara de Diputados para asignar mayores recursos, mejor infraestructura, condiciones más favorables a una política industrial que permita crecer desde el punto de vista del Producto Interno, pero sobre todo de resolver el crecimiento del PIB per cápita, porque ahí no solamente no crecemos, sino que estamos en franco desplome y se trata de la productividad de las personas, que yo creo que muchas de las veces es lo más importante. Y hay un debate de si el PIB es importante, pues no es importante porque pues producir y crecer mucho no genera en sí mismo una distribución equitativa de la riqueza, pero si no se crece, pues tampoco hay nada que repartir. Entonces yo creo que muy bien se pueden complementar estos dos elementos de prosperidad, de bienestar y de crecimiento de la economía, y la política industrial pues tiene que ser más integral para lograr estos objetivos. Pues yo quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad de poner a debate, de platicarles un poco lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del diputado Alfonso Cuéllar. Aprovecho para saludar a los colegas del Departamento de Economía que nos acompañan para acá, Jesús, Manuel, Josefina, Francisco y los demás colegas por acá. Bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto saludarles. Para nuestros alumnos también comentarles que el término política industrial era una categoría que prácticamente estaba proscrita en el debate público particularmente, y en la academia solamente en algunos círculos se discutía y se ha seguido discutiendo. Parte de ese coro de voces que de forma insistente han estado nombrando la importancia de la política industrial y del papel del Estado en el desarrollo económico ha sido, por supuesto, uno de nuestros profesores en el Departamento de Economía, el maestro Celso Garrido Noguera. Él es profesor investigador de nuestro departamento, y antes de darle la palabra me gustaría compartir con ustedes de forma muy sintética una breve semblanza curricular. Les decía yo que el maestro Celso Garrido es profesor. Él estudió la licenciatura en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es maestro en Economía del Sector Público por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es miembro fundador y coordinador del Grupo Internacional de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y ha sido asesor económico y colaborador de la CEPAL, entre otros organismos internacionales. Actualmente es profesor e investigador dentro de nuestro departamento, aquí en la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y, como les decía, es profesor distinguido de nuestra universidad. Maestro Celso, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto colaborar en esta actividad tan importante que promovió la jefatura del Departamento de Economía. Debo decirle que estoy muy motivado por lo que voy a presentar, por la presentación que hizo el diputado Ramírez Cuello. Me pareció una presentación, primero muy clara, muy ordenada, pero sobre todo muy honesta, ¿sí? Con claridad diciendo qué se puede y qué no se puede. Y eso es un punto de partida básica para poder razonar los desafíos y las posibilidades que tenemos como país. Esto hago referencia a esto porque voy a hacer algunas presentaciones que van afortunadamente muy en coincidencia con los temas que levantó como centrales el diputado. Y espero que ayude a sumar ideas para la reflexión colectiva. Bueno, en principio, como ven allí ustedes, he propuesto como tema de la presentación las políticas de desarrollo productivo y el cambio económico para el caso de México. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces voy a hablar de tres cosas. Primero, básicamente, a nivel conceptual, voy a problematizar la idea de política industrial en un contexto más amplio, hablando del desarrollo industrial y políticas públicas. Y luego voy a ver algunos elementos de diagnóstico y de estrategias de cambio estructural de la economía mexicana para terminar con un par de propuestas que quiero hacer o que queremos hacer para los elaboradores del Plan México. En principio, perdón, omití mencionar que esto que voy a presentar es un resultado del trabajo que estamos haciendo en el área de empresas, finanzas e innovación, en un proyecto de investigación con el doctor Gerardo García, que nos acompaña acá. Venimos trabajando ya hace 2 o 3 años tratando de desarrollar ideas para, con lo que hemos llamado, ayudar a reposicionar a México en la fábrica de América del Norte, digamos, ¿no? Y de cómo encontrar cuáles son las fortalezas al tiempo de reconocer las debilidades. Bueno, la siguiente, por favor, entonces. Entonces, bueno, como decía recién el jefe del departamento, la política industrial ha estado proscripta de la literatura económica hace muchos años del debate de política económica. Afortunadamente los tiempos han cambiado, afortunadamente a costa de un sacrificio tremendo como ha sido la crisis del 2008 y el colapso de la globalización, que llevó a la evidencia de que toda la retórica del consenso de Washington y el mundo del mercado no llevaba al paraíso como nos habían prometido, ¿sí? Nos dejaron en un cuadro de muy grave situación. Y entonces una de las cosas que se volvió a poner sobre la mesa fue la reflexión sobre el papel del Estado en la economía, la política pública, y en particular se ha restablecido la importancia del papel de la política industrial, como se mencionaba en la primera presentación. Entonces yo lo que hice fue retomar acá en nuestro análisis, la anterior, por favor, la primera, eso. Estoy retomando un planteamiento muy antiguo de la CEPAL, digamos, sobre el tema, sobre cómo concebir el tema del papel de la industria en el desarrollo económico, digamos, ¿no? Y entonces acá en general retomo unas viejas tesis de Fernando Fansilber de los 80 del siglo pasado sobre la idea de que América Latina estaba atrabada, estaba bloqueado en su desarrollo porque faltaban componentes esenciales del desarrollo, ¿sí? Y entonces él proponía un cambio radical de la estructura económica de los países en la región hacia la dirección de la productividad, el crecimiento y la competitividad bajo la expansión exportadora manufacturera, ¿sí? Salir del sistema de la sustitución de importaciones para pasar a promover la industrialización para integrarse con la economía mundial a la inversa de lo que había propuesto la sustitución de importaciones. La siguiente, por favor. Y entonces acá abrió un campo de reflexión que se ha desarrollado con el tiempo y que lleva ahora a concebir el tema de la competitividad sistémica como el contexto dentro del cual reflexionar en la política industrial. Y entonces el concepto de política industrial se movió en la literatura de esta inspiración hacia políticas de desarrollo productivo, ¿sí? Es un enfoque, la siguiente, por favor. Es un enfoque que tiene una vocación sistémica, digamos, que plantea que no es un problema de cambiar solo la industria, sino que hay un tejido de relaciones sociales que deben transformarse. Esta es una representación esquemática, digamos, de cómo
hay una diversidad de dimensiones que deben articularse para que de conjunto efectivamente demos este salto hacia el crecimiento y al cambio estructural. La siguiente, por favor. Bueno, y cuando llegamos a este punto, la realidad se hizo muy cruda, tal como fue claramente planteada por el diputado, porque nuestros países, y se hace una literatura sobre esto, los países en desarrollo, se identifican en la literatura internacional como que estamos atrapados en lo que se identifica como la trampa del ingreso medio. Estamos en una situación donde ha ido evolucionando el ingreso, hemos avanzado hacia el ingreso medio alto, pero no pasamos de eso, ¿sí? Y entonces seguimos en bajas tasas de crecimiento sin evidencia de que vayamos a salir de esta cuestión, ¿sí? Y entonces esto plantea un desafío extraordinariamente importante porque analistas que han trabajado este tema como desafío para el desarrollo han mostrado, para el caso de México en particular, y para otros países, de que México, que viene arrastrando, como se dijo en la presentación del diputado, una tasa baja de crecimiento debajo del 2%, necesita, para salir está atrapado en la trampa del ingreso medio, y para salir de esto México tendría que asumir un crecimiento sostenido de arriba del 3,5% por durante 14 años, para evitar el que al quedar atrapado en la trampa del ingreso medio haga retroceder el nivel del ingreso medio. Entonces, es un desafío de imposición de crecimiento como condición vital para el desarrollo de la economía. Entonces, ahí esto va a llevar a una discusión muy importante en donde se dice que el modelo adaptado cuando se propuso la integración a través de las cadenas globales de producción actuó no solamente no a favor, como se dijo acá en la primera presentación, sino actuó en contra de la salida de la trampa del ingreso medio, porque presionó a los salarios de los sectores integrados a las cadenas globales para mantenerse bajas con respecto a la competitividad internacional. Entonces, esto nos plantea problemas muy complejos. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos un pequeño diagnóstico que hemos hecho, a donde, perdón, falta una... Finalmente, el tema de la trampa de la liquidez, la trampa del ingreso medio, la siguiente, por favor, queda básicamente planteado en un esquema de este tipo. Tenemos allí, por abajo, a donde está destacado México, y por arriba Corea. Y esto da una idea muy gráfica de a qué nivel están la diferencia las cosas. Y puse abajo una propuesta del Banco Mundial de cómo salir de esto, ¿no? Entonces, el Banco Mundial, por afortunado error, promete algo que sea positivo para nuestro país, propone 3 actividades fundamentales. La primera, inversión, ¿sí? Entonces, para salir de la trampa tenemos, como ya se dijo en la presentación inicial, necesidad de un esfuerzo de inversión extraordinario. Luego tenemos también el tema de la innovación. Innovación está asociada con ciencia y tecnología, como sabemos, ¿verdad? Y después propone una categoría extraña que se llama la infusión, ¿no? La infusión es una idea muy alimentada por la vieja experiencia asiática de cómo los chinos y demás copiaron el desarrollo industrial del occidente, y entonces sugiere el Banco Mundial que debemos aprender a desarrollar los procesos industriales con base a lo que tenemos de matriz industrial en el país. Entonces, este es el cuadro general de diagnóstico en el cual ubicamos el caso de México. ¿Y cómo se propone en la literatura internacional resolver este problema de que los países en desarrollo salgan de la trampa del ingreso medio? La siguiente, por favor. Entonces, acá nos volvimos nosotros con Gerardo al 50 del siglo pasado, ¿sí? Este tema de la trampa no es nuevo, este tema ya pasó en los 50 del siglo pasado, ¿sí? En los 50 del siglo pasado los países salían de la Segunda Guerra, algunos crecían aceleradamente y los países en desarrollo se mantenían en estancamiento continuo. Y se discutió cómo promover el desarrollo. Y se desarrolló una tesis que es esta que propongo acá, es la tesis del Big Push, ¿sí? Algunos autores muy famosos en la teoría del desarrollo propusieron que era necesario un golpe radical para detonar crecimiento, digamos, y a esto se le ha agregado ideas nuevas que hacen referencia a lo que se mencionó en la primera presentación, porque no basta crecer, hay que crecer incluyendo a la sociedad, ¿sí? Entonces se hace la propuesta de que hay que tener crecimiento, que implica desarrollo de productividad, pero esta productividad debe estar desarrollada de manera inclusiva, es decir, que las ganancias de productividad deben ser asociadas con el crecimiento de los ingresos de los trabajadores. Entonces, esta es la ecuación básica
de la salida de la trampa de la liquidez, la trampa del ingreso medio, en la cual creo que México está atrapado como otros países, ¿sí? Entonces, este es un elemento de diagnóstico. Adelante, por favor. General, conceptual, ¿sí? Y entonces apoyamos estas afirmaciones, la siguiente, por favor, en algunas evidencias, ¿sí? La trampa del ingreso medio puede ser graficada en este dibujito, digamos, ¿no? A la izquierda tenemos cómo ha crecido el PIB durante 40 años y cómo ha caído la productividad. Entonces, esto ilustra muy claramente de dónde está el talón de Aquiles, ¿sí? Si crecemos al 1% o a menos del 2% y tenemos caída de la productividad, no hay forma de salir de esta situación. Y la consecuencia lógica es que el ingreso laboral caiga. Entonces tenemos que romper esta situación. Este es el argumento central de nuestro diagnóstico. La siguiente, por favor. Y entonces, como se señalaba también en la presentación del diputado, esto está haciendo consecuencia o está arrastrando los resultados de los cambios estructurales de los 90, cuando la economía se radicalizó hacia la apertura del sector externo y la desregulación. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó una débil convergencia tecnológica con Estados Unidos. Se nos había propuesto que iba a haber una diseminación de la innovación y de la productividad y no se produjo. Desestructuró la integración regional del país. Esto que se ve en colores oscuros son los sectores con más alta productividad total de factores. Y los que están por amarillo son los de muy baja productividad total de factores, que es otra manera de graficar lo que decía el diputado. El país está dividido en sectores ricos y sectores pobres. Esta es la tragedia. Y esto se asoció con una destrucción de la industria nacional. Tenemos una caída de la industria nacional que hay que recomponer para poder, o sea, se polarizó la salida a través de las cadenas globales de producción a costa de sacrificar la industria nacional. Esto fue una tragedia. Entonces, la siguiente, por favor. Cierro la presentación hablando de que entonces lo que nosotros creemos que hay que hacer es un cambio estructural para el crecimiento económico, que es lo que acá creo que entiendo se ha propuesto como idea general. Y nosotros ubicamos tres áreas fundamentales que creo que están de alguna manera contempladas en el Plan México, en donde nos parece que hay que hacer un proceso de reindustrialización exportadora. ¿Sí? Tenemos una matriz productiva, algunas de las cuales están empezando a salir al exterior, pero hay que ayudar a que esta matriz, que está operando con muy bajos niveles de eficiencia, tome el camino de la salida hacia el exterior, que la puede tener. Tenemos que hacer lo que se ha propuesto con los polos de bienestar, una reintegración de la economía nacional. Tenemos que restablecer los desequilibrios de productividad regional, digamos. Y por último, tenemos que preservar lo que creemos que es un valor positivo, que es pertenecer a América del Norte. América del Norte es una enorme estructura productiva en el contexto de la globalización y América del Norte depende en muy buena parte de México ahora. Sin México, Estados Unidos tendría problemas muy serios y por lo tanto a todos nos conviene que América del Norte recupere o se consolide. Todo esto hay que hacerlo con transformaciones infraestructurales, como se mencionó. Hace falta desarrollar infraestructura social y infraestructura productiva, los dos elementos centrales que fueron presentados en la presentación inicial. Bueno, entonces cierro mi presentación con un análisis muy breve sobre el Plan México. Sí, no se me ocurrió meterme a hablar del Plan México porque es un cuadro muy complejo para el cual no habría tiempo de hacerlo. Pero me parece que hay dos cosas que sería pertinente destacar en un ánimo constructivo de proponer por un desarrollo del Plan México, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Primero, hay que decir que me parece una gran idea que tuvo el Plan México, que salir de la contraposición mercado mundial, mercado interno. Sí, una idea de integración me parece es una idea mucho más inteligente que la que tuvieron los neoliberales cuando polarizaron. Creo que articular mercado mundial con mercado interno sería una muy buena idea y esto implica procesos de reindustrialización y de desarrollo de diversos tipos. Y junto con esto, entonces digo, lo que propone el Plan México es un nuevo modelo de desarrollo industrial, perdón, la anterior, sí, porque me brinqué, sí. Lo que yo destaqué, lo que yo recuperé muy centralmente de la propuesta del Plan México es queremos tener un nuevo desarrollo industrial. Esto me parece una declaración de gran fuerza conceptual, digamos, ¿no? Y entonces, ahora voy al final de mi presentación. Cuando revisé todo en detenimiento, naturalmente no he visto todos los aspectos y por lo tanto parte de lo que puedo argumentar no sería pertinente, pero
me parece la siguiente, por favor, para cerrar mi presentación, que habría dos temas centrales que deberían repensarse en quienes son responsables del Plan México. Me parece que falta, el Plan México tiene 18 metas, todas del mismo nivel. Y me parece que falta estructurar algo que dé dirección a las 18 metas. Y yo lo llamo la meta cero. Es decir, hay que incorporar una nueva meta que le dé sentido a todas las metas y fueron las que se dijo acá. Crecimiento y productividad. Esto es más sencillo, no pudo ser. Está en el corazón del pensamiento económico. Y después yo veo un problema muy preocupante que sería necesario atender, que es la gobernanza del plan. Este es un gráfico que tomé de la página del Plan México y muestra una cosa que me parece que hace evidente en sí mismo que hay algo que no puede ser. Arriba están secretarías, abajo hay secretarías y todos convergen al centro y el centro es la Presidencia de la República. ¿Cómo es posible que la Presidencia de la República, sin una estructura orgánica que permita procesar y coordinar y articular, pueda poner de acuerdo a todos estos? Digo, yo entiendo la presencia de la responsable del grupo de coordinación, la señora Gómez y demás, pero eso no tiene ninguna capacidad operativa. Sí, falta de decir qué va primero de qué y cómo se gasta en esto y es decir, cómo hacemos generar las sinergias económicas para que se detone lo que hay que lograr, crecimiento y productividad. Y eso implica articulación de las 18 metas con una vocación de destino, hacia dónde queremos marchar. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartir. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Celso, muchas gracias por tu participación ilustrativas, como siempre. Otra de las voces que de forma reciente ha contribuido a articular un discurso, desarrollos teóricos y prácticos en torno a la importancia de la política industrial, es nuestra tercera ponente, la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Ella es profesora asociada de tiempo completo de nuestro departamento, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Entre sus líneas de investigación se centran en el estudio de los movimientos de capital, la reestructuración productiva, justamente la política industrial y el desarrollo regional. Es además actualmente jefa del área de relaciones productivas en México y, como decía yo, ella ha contribuido a sumarse como una de las voces que recientemente ha puesto de manifiesto la importancia del tema que nos convoca en este foro, que es justamente la política industrial. Paloma, por favor, adelante. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Pues yo agradezco haber sido la última en este foro, porque ya me dieron mis anteriores, mi colega, el diputado, un gran contexto para poder abordar el tema de la política industrial. Yo creo que aquí es importante que nosotros identifiquemos que, si bien de manera general no tenemos que convencer a alguien, ¿no?, de la importancia de hacer política monetaria o de hacer política fiscal, no ocurre lo mismo en el caso de la política industrial, como ya lo decía Jaime, ¿no? Ha sido un tema tabú. Tanto decirse de manera explícita que no se hace, que también no hacer es hacer política, ¿no? Y creo que en el caso mexicano, no hacer política industrial ha tenido importantes resultados no positivos en términos de crecimiento económico, de bienestar social, y ya lo mencionaban también en la mesa, en cuestiones de equidad social. Entonces, la política industrial ha sido algo que a mí me ha enamorado desde hace muchos años, ¿no? Es el tema que dio mi tesis doctoral y que he seguido trabajando a lo largo del tiempo. El trabajo, bueno, ustedes pueden ver ahí en la lámina, es un proyecto de investigación, ¿no?, de largo alcance, que gira en torno a reindustrializar México en el actual contexto geopolítico, ¿no?, los retos y oportunidades. Yo tenía preparada una presentación basada principalmente en el análisis del Plan México, pero en función de las charlas que se iban a dar en la mesa, decidí cambiarla. Voy a hacer también, como el maestro Celso, algunas anotaciones finales acerca del Plan México, pero la siguiente, por favor. A mí lo que me gustaría resaltar en mi intervención es la importancia de la intervención estatal y su política pública, ¿no?, en la conformación y los resultados de un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces,
Aquí, de manera muy breve, gracias a las intervenciones anteriores, me gustaría plantear cuál ha sido el papel del Estado en el modelo exportador chino y mexicano. Por favor, la siguiente entonces. Bueno, ahí está la estructura de la presentación. Me disculpo porque voy a estar viendo aquí mis notas, pero no traigo mis lentes, entonces a cierta edad ya uno no ve. Entonces, perdón. Bueno, ahí está la estructura de la presentación. Son cuatro apartados y uno que condensa las reflexiones finales. Por favor. Bien, como ya lo han manifestado en la mesa, nosotros dentro del debate teórico vamos a encontrar dos posturas claramente diferenciadas. La primera, ¿no? Vemos la visión de un Estado planificador y financiador del desarrollo versus una visión de un Estado mínimo y de un Estado facilitador. Dentro de la primera visión, obviamente, tenemos, como ya lo mencionaba el maestro Garrido, la visión estructuralista de la CEPAL, con autores de gran calado, como ustedes ya saben, Furtado, Prebisch, Tavares, y algo que mencionaba y parecía que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer la presentación, Fernando Feinsilver, ¿no? Hay un libro que creo que está sumamente, es un libro de ya muchos años, pero si lo vemos en este momento, lo leímos en este momento, yo creo que nos da muchísima luz hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? El libro de la industrialización trunca de América Latina, ¿no? Y entonces él ya hablaba, ¿no? Todos estos autores estructuralistas de la importancia de contar con un Estado fuerte e interventor de la actividad económica para tratar de poder cerrar esta brecha de desarrollo entre las economías centrales y las economías periféricas. Era importante, como ustedes lo saben, ¿no? Generar un núcleo de acumulación endógeno, un sector industrial competitivo, como decía el maestro Garrido, competitivo a la exportación, que permitiera también poder atender estos déficits estructurales y esta también estructural dependencia tecnológica y financiera. Algo que, y me gustaría a mí aquí regresar un poquito a Feinsilver, porque él mencionaba algo acerca del papel de la planificación y del mercado. Y él decía, en las economías de mercado, la planificación está totalmente subordinada a ella. Pero ¿cuál era la visión de Feinsilver? Decía, planificación y mercado tienen que coexistir, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la coexistencia dice, eh, la planificación, lo que nosotros necesitamos es que el mercado se articule y oriente a partir de las definiciones generales que emanan del esquema de planificación. Y él mencionaba, no sé si ustedes lo alcancen a ver, algo que ya mencionaban también los expositores que me antecedieron. ¿Cuáles son los temas centrales? ¿No? Alimentos básicos, el sector energético, el sector de transporte. También hablaba de la definición de las opciones de especialización en el sector de bienes de capital. Es decir, el Estado tenía que estar interviniendo en estos sectores y también no dejar a estas libres fuerzas del mercado el control de sectores estratégicos. Como ustedes saben, el modelo de industrialización sustituida de importaciones tuvo un éxito importante, pero también fue relativo porque no alcanzamos aquello que nos habíamos planteado. Esto se va a adjudicar a errores de política pública. No sé si les suena esta cuestión que mencionaban que era un proteccionismo excesivo, que también hubo un sesgo antiexportador, pero fíjese que aquí es una cuestión interesante. La incapacidad también que tuvo el Estado de realizar esta reforma fiscal para poder reinvertir estas ganancias productivas derivadas del exportador, de este esquema proteccionista. Y una cuestión también que me gustaría poner en la mesa y que quizá no se menciona, pero es importante, es crucial, es la clase industrial latinoamericana que resultó ineficiente, ¿no? Poco innovadora. Y también tenemos que, no creo lo que decía Caldo, estos mecanismos endógenos de acumulación. Por favor, la siguiente. ¿Qué pasa? Tenemos la crisis de la década de los 80 y vamos a avanzar, ¿no? De una manera espectacular hacia políticas de liberalización y de regulación económica. Tenemos aquí lo que ustedes conocen del famoso modelo de Washington, el consenso de Washington que va a regir, ¿no? Muchos de los planteamientos de la política pública 80 y hacia adelante. Y una de las cuestiones también centrales, yo creo que en este consenso de Washington, es el papel que se le otorga a la inversión extranjera directa.
¿no? Atraer inversión extranjera directa, el ahorro externo va a ser un mecanismo para impulsar el desarrollo. Se deja ya el liderazgo, ¿no?, a las exportaciones de esta gran corporación transnacional. Y se decía en estos beneficios supuestos de que no solamente iba a modernizar la planta industrial, sino que la iba a hacer competitiva y dinámica. Va a haber toda una retórica que también va a tener su contraparte teórica, que tenemos ahí la nueva geografía económica, los planteamientos de Porter, los planteamientos que se han hecho desde Harvard acerca de la importancia de la sofisticación de las exportaciones. Y vamos a ver que esto ha permeado de manera bien importante. Vemos toda esta cuestión de los planteamientos institucionales de Douglas North que nos dicen para atraer inversión extranjera directa es importante la calidad de las instituciones, la protección de los derechos de propiedad y cómo tiene que estar ahí el Estado. Recuerden también este libro tan famoso de Acemoglu y Robinson, que habla de que el desarrollo depende de las instituciones, ¿no? Entonces empieza con este análisis de las instituciones que hay en Nogales, Arizona, ¿no? Y Nogales, Sonora, ¿no? Entonces, esto va a permear también a nivel teórico, les decía, con estos modelos de la hélice, la triple, la cuántuple, la quíntuple hélice. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que aquí vemos un papel del Estado mínimo, un Estado facilitador, pero nos alejamos de manera crucial de todos estos planteamientos estructuralistas. Y lo más grave, a mí me parece, es que estos planteamientos también van a capturar los planteamientos de la CEPAL, ¿no? Este nuevo estructuralismo es un planteamiento que pugnan por este Estado facilitador y no interventor. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el caso del modelo chino, ¿no? El famoso consenso de Beijing? Bueno, yo creo que el caso chino es sumamente interesante y yo creo que la duración de la participación, yo creo que también me paso, hablo mucho, desafía esta visión ortodoxa de que el mercado es el mejor mecanismo para la asignación de los factores productivos. De manera sumamente breve, yo creo que podré decir que en este famoso consenso de Beijing, la dirección estatal es la clave, ¿no? En el desarrollo sin precedentes que ha tenido la economía china. Como ustedes saben, de 1953 a la fecha se han implementado una serie de planes quinquenales, 14, ¿no? Y es muy interesante aquí con lo del consenso de Beijing, porque parte de los principios básicos del consenso de Washington, es decir, enfatiza el papel del mercado, del emprendimiento, de la globalización, del comercio internacional. Pero la cuestión aquí es interesante en que no reduce el papel del Estado. Principalmente, fíjense, hay un autor que falleció ya, lamentablemente, Giovanni Arrighi, en 2007, él decía que la principal reforma, ¿no?, que se había implementado en China no era la privatización, sino la competencia que se daba entre las empresas estatales entre sí y entre las empresas estatales con las empresas extranjeras. Y yo creo que eso es crucial si queremos nosotros impulsar un proceso de industrialización. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, bueno, son muchas cosas las que están ahí. A mí de esta diapositiva en highlights me gustaría resaltar que en este modelo el Estado conserva el control de sectores estratégicos y aquí es una cuestión también importante, la condicionalidad que se da a la inversión extranjera. Actualmente estoy desarrollando, junto con otros colegas de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la Facultad de Economía, todo un análisis acerca del Plan México, pero principalmente acerca de los estímulos fiscales y la cuestión de la condicionalidad. Porque si ustedes recuerdan de sus clases, nos decían que prácticamente durante este modelo de industrialización sustitutiva, el Estado le daba fondos, financiaba a esta clase industrial, pero no se daba nada a cambio. Entonces, la cuestión de la condicionalidad es sumamente importante. Y de manera personal creo que si este plan se busca realmente que tenga un gran calado, es importante analizar de manera transparente toda esta cuestión de la condicionalidad. Hay un gran apoyo que se está dando por parte del Estado en términos de incentivos fiscales, pero también es importante ver cómo se está condicionando a esta inversión. Entonces,
Hemos visto, ¿no? Hay un despegue sin precedentes de China a partir de 2001 cuando ingresa a la OMC y va a enfrentar también la crisis de 2008, va a enfrentar la crisis sanitaria en 2020 y ahora para China la innovación y el progreso tecnológico se han hecho fundamentales en términos de seguridad nacional. ¿Qué ha pasado también? Y lo vamos a ver ahorita con algunas de las gráficas que voy a revisar muy rápido. También China ha visto que depende muchísimo del sector externo. Y entonces también han detectado la fragilidad de este modelo global exportador. Y han desarrollado, espero que se vean ahí al final, una serie de estrategias. Pero una de las más importantes es la estrategia de la doble circulación, es decir, ¿no? Voltear a ver el mercado interno, crecer con base en el mercado interno y el consumo interno. Y yo creo que también eso es fundamental. Adelante, por favor. Entonces, bien, fíjense, aquí se hace un análisis de la productividad y del desarrollo económico. Entonces, a este nivel de la presentación me gustaría dejar claro que, como lo han teorizado muchos autores, es en el sector manufacturero donde se van a generar las fuerzas del desarrollo. ¿Por qué? Porque es fuente de innovación tecnológica, es fuente de acumulación de capital, es fuente de capacidades y de ventajas competitivas. El sector manufacturero es crucial. Sin embargo, en el caso mexicano, el desarrollo industrial con esta no política se sustentó en todos estos lineamientos del consenso de Washington, ¿no? No solamente el peso que han tenido estas políticas de desregulación y liberalización comercial, sino el peso que ha tenido haber designado al Estado con esta visión de un Estado mínimo y facilitador, sin capacidad de intervención, ¿no? en este sector tan crucial, tan neurálgico, ¿no? de nuestra economía y principalmente en la cuestión del financiamiento. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver cuáles son estos resultados de la no política industrial. Yo creo que ahí se presenta la productividad total e industrial y pueden ver cómo hay un cambio estructural en los ritmos de la productividad, ¿no? A partir de los 80 hacia atrás y hacia adelante. Y creo que es muy clara la dinámica entre el modelo EASY y el modelo global exportador. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en términos de crecimiento económico a nivel nacional y a nivel industrial? Pues ustedes pueden ver que a lo largo del periodo de estudio, este dinamismo del crecimiento se debilita. Y les voy a dar unos datos, fíjense, de 1990 a 2000 vamos a encontrar la tasa de crecimiento más alta del PIB. Esta fue del 3.6%, pero a partir de ahí vamos a ver que hay tasas de crecimiento muy bajas. De 2000 a 2010 fue del 2.1 y de 2010 a 2022 del 1.72, ¿no? El modelo global exportador. ¿Qué pasa respecto al crecimiento del sector industrial? Igual que con la dinámica del PIB, vemos que de 90 a 2010 es la etapa más dinámica, tenemos una tasa de crecimiento casi del 4.5, pero también en los siguientes dos periodos cae. Entonces, de 2000 a 2010 es de 1.37 y de 2010 a 2023 es de 1.3. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Que el sector manufacturero, que el sector industrial ha perdido esa capacidad de arrastre para la economía nacional, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión para poner atención. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos también la tasa de crecimiento de la productividad total e industrial. Bueno, ustedes pueden ver cómo el comportamiento es francamente desalentador. Y esto a pesar de que México, decimos, se ha convertido en plataforma de exportación hacia los Estados Unidos. Desde 2024 somos el segundo socio comercial, ¿no? Le hemos ganado a China, Canadá. Y ahí están los resultados. No se ve este dinamismo que en teoría iba a generar la inversión extranjera directa, la gran corporación transnacional. La siguiente, por favor. Ese es el caso de China. Yo creo que es la cara opuesta. Vemos ahí el dinamismo de la productividad total e industrial, a pesar de que en 2008 enfrenta, como todos, la crisis y va a haber una desaceleración en la demanda mundial. Recuerden, China es la fábrica del mundo, ¿no? Y entonces se vio sumamente afectado. Vemos ahí que una recuperación en 2016, pero esto se ralentiza nuevamente a raíz de la pandemia en 2020. La siguiente, por favor. Este gráfico nos muestra la dinámica del crecimiento económico y el nivel de la productividad.
y podemos ver que han estado marcadas por un descenso durante el periodo, por esta cuestión que también les comentaba, pero fíjense, los planes quinquenales, y digo este descenso, pero vean las cifras, de 1980 a 2010, la tasa de crecimiento del PIB de China fue del 9.8%. ¿Y qué pasa de 2010 a 2022? ¿No? Se ubica en torno al 6.9%. Yo creo que hay una disparidad brutal, no solamente con México, con muchas economías en términos relativos, pero nuevamente regreso que detrás de esto hay política industrial, política pública, política de inversión, política tecnológica, ¿no? Entonces, y estamos hablando de este estado fuerte. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ya para ir cerrando, nuevamente es hablando de las cuestiones de la productividad total industrial. La siguiente. ¿Qué me gustaría a mí cerrar? Espero que tengamos aquí un tiempo para poder dialogar en estas reflexiones finales. Que este desarrollo sin precedentes de China, incluso en estas etapas de desaceleración económica ante esta crisis del modelo global exportador, nos hacen relevante replantearnos, ¿no?, la centralidad de la política pública de industrialización dirigida a partir de un Estado fuerte e interventor. No significa cerrarnos, yo creo que es impensable en el actual contexto, ¿no? Pero sí es importante ver qué hacemos, como ya lo mencionaba el diputado, con el recurso escaso. Creo que se han hecho esfuerzos, yo creo que muy importantes ahora desde el sexenio anterior con toda esta cuestión de los polos de desarrollo del bienestar. En el Plan Nacional de Desarrollo había una intención expresa por detonar el desarrollo en el sur, que tan rezagado había estado. Y bueno, en el Plan México hay cuestiones muy interesantes, pero aquí cerraría para no tomar más. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la intervención de la doctora Paloma Sánchez Cruz y abrir un espacio. Este es un foro, vamos a abrir un espacio, si me ayudan preparando el micrófono inalámbrico que tengamos por ahí disponible, invitándonos a la reflexión y abusando, por supuesto, del tiempo de nuestro invitado, que además ya le hicimos todo un recorrido por nuestra universidad. Entonces, van planteando sus preguntas y sus reflexiones mientras se van animando a ello. A mí me gustaría pues poner un poco de contexto en términos de situar en dónde está inserto un proyecto de la naturaleza que se propone a través de una política industrial o de la política industrial que está expresada en el Plan México. Ustedes saben, y ya lo mencionaba la doctora Paloma en términos de la continuidad que ha manifestado o que se ha expresado en términos de las políticas públicas impulsadas a nivel federal, que desde el sexenio pasado se ha impulsado una política, desde mi punto de vista, de fortalecimiento del mercado interno, esencialmente basada en un programa amplio de transferencias directas, en una política decidida de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y de grandes proyectos de infraestructura con el objeto de reducir estas disparidades regionales de las que daba cuenta y señalaba Celso. El propio Andrés Manuel López Obrador, en el último tramo de su sexenio, señaló que el proyecto económico quedaba por desarrollársele estas patas. Esta pata creo que es esta que estamos discutiendo hoy día, la industrialización sustitutiva de importaciones, que desde un punto de vista económico plantea el fortalecimiento, aprovechar el fortalecimiento de la demanda interna y lograr que sus efectos se traduzcan en crecimiento productivo a través de encadenamientos virtuosos, y es por ello justamente indispensable impulsar esta integración de cadenas de proveeduría nacional. Ya lo han mencionado nuestro invitado, el diputado Alfonso. Hoy el Plan México, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abre una oportunidad de avanzar en esa dirección, bajo esta idea de la prosperidad compartida, porque no basta, se ha señalado, el crecimiento, sino que también la distribución del ingreso es un elemento a señalarse. Abriríamos pues el espacio de las preguntas. Acá tenemos una pregunta, Jorge, después la profesora Josefina. Jorge, por favor. Muy buenas tardes, muy buena mesa. Es una pregunta en general para la mesa, teniendo en cuenta
pues esta, digamos, superioridad competitiva que tiene la economía china. Y la reflexión es en el sentido de que nosotros estamos atrapados en América del Norte y parecería que el gobierno lo único que está viendo es la relación con Estados Unidos, que se entiende por qué. Pero al final Estados Unidos ya perdió la carrera de la electromovilidad, ya la tiene perdida. Tal inteligencia artificial también ahí se está viendo que también la tiene perdida. Entonces estando nosotros atados a Estados Unidos, estamos ante un bloque que tiene perdida la carrera tecnológica con China. Entonces, y del otro lado estaremos pensando en qué tipo de industrialización, qué tipo de empresarios tenemos aquí y qué tipo de sustitución de importaciones estaríamos pensando. Doy un ejemplo nada más. General Motors importa una cantidad importante de autos chinos para vender al país y a Estados Unidos. Estados Unidos no puede vivir sin los insumos chinos, sin las tiras raras, sin los microchips. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de una nearshoring, ¿para qué? Estados Unidos se ha convertido en un país que es un país consumidor y que depende del dólar, de la fortaleza del dólar. Pero la industria ya no puede competir con los chinos, por eso se han cerrado. Ahí está Tesla comprando baterías de BYD. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en términos de industrialización en este bloque de América del Norte que para mí sería estar aliándote con el que está perdiendo la carrera tecnológica? Gracias, Jorge. Maestra Josefina, por favor. Muy interesantes las presentaciones. En mi caso, comentar Plan México pues hace referencia también no solo al sector externo, sino a desarrollar mercado interno. Y una reflexión que me viene a la mente es, en mercado interno es importante el costo del crédito o costo de financiamiento. Y por el lado de la política monetaria, a partir del siglo XXI tenemos política monetaria de metas de inflación y se ha logrado estabilizar de manera relativa la inflación, pero, por ejemplo, ante las presiones inflacionarias que vienen después de la crisis de 2020, la tasa de interés aumenta a nivel históricamente alto, mucho mayor que la crisis de 2008-2009, y eso implica internamente un aumento importante del costo de financiamiento, y eso frena el crédito, el acceso a crédito para empresas, para consumidores, y favorece la entrada de inversión extranjera. También si uno revisa los datos, en el gobierno anterior las utilidades bancarias fueron muy altas y estuvieron creciendo los últimos 4 años del sexenio anterior, y creo que se tendría que hacer en la política económica también repensar el papel de la política monetaria, particularmente lo que es la independencia del Banco de México, porque las medidas tomadas del Banco de México han tenido impactos negativos también en crecimiento económico a través del costo de financiamiento. También ha favorecido el capital especulativo con la atracción de capitales, y también esto ha generado también presiones en endeudamiento público. Aumenta el costo financiero de la deuda, y entonces la política monetaria, pues se dice Banco Central Independiente, pero está generando impactos negativos en política fiscal. Entonces sí estoy de acuerdo también, bueno, con la cuestión de la reforma fiscal, pero tiene que ser acompañada también por la política, se comenta aquí la industrial, pero también política monetaria. Gracias, doctora de León. Efectivamente, la coordinación entre los diferentes niveles de política. Tenemos una participación allá y cerramos con la de dos más. Vamos a recoger estas dos últimas participaciones y después regresamos acá a la mesa. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Retomando un poco lo que decía, por ejemplo, el doctor Celso, hacia dónde es donde queremos llegar. O, por ejemplo, Alfonso, cuando decía que el sistema fiscal regresivo, que ya no se puede sostener. O la doctora Paloma, cuando decía la innovación y el progreso tecnológico. Quiero poner una pregunta que sería, ¿cómo puede la política industrial transformar el conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades
en innovación productiva a escala nacional. Y en esto, por ejemplo, es un ejemplo, si un muchacho tiene una innovación y de ahí podemos sacar, él registra su patente, ¿cómo podemos tener ese valor agregado nacional? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado para que el muchacho participe en estos nuevos retos que tenemos para el país? Muchas gracias. Tenemos de aquel lado, recogemos esta última participación y después regresamos el micrófono para dar tiempo a nuestros ponentes. Por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas muy rápidas, aprovechando la presencia del diputado. Es acerca de un concepto. Si uno se pone a leer acerca de, bueno, se pone a leer los planes nacionales de desarrollo y, bueno, obviamente aquí el Plan México, eh, uno puede estar de acuerdo que un concepto clave que se menciona mucho, tanto en esta administración como en la pasada, es el concepto de bienestar. Entonces yo quería preguntar, aprovechando, como repito, la presencia del diputado, ¿cuál es el sentido o cómo se maneja el concepto en este caso? O sea, ¿para quién va dirigido el bienestar? ¿Si es un concepto que se aplica o que va dirigido para todas y todos, o solamente para un sector menos privilegiado? Y también que si podría profundizar en el significado de la palabra. O sea, ¿se refiere a un proceso de producción de más y mejores productos y servicios y cómo distribuirlos? ¿O a un sentido de acumulación de riqueza y su distribución? ¿O la generación de capital? O sea, más que nada, quisiera si me podría explicar ese concepto. Y la segunda, muy rápido, ¿qué tanta importancia se le tendría que dar al bienestar en la creación de o en la construcción de esta nueva política industrial que se necesitaría aquí en el país? Muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos el micrófono acá a la mesa, si les parece, 3 minutitos para una ronda de respuestas en el orden de participación. Alfonso, por favor. Bueno, pues la idea es construir el estado de bienestar. Ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, pero un estado de bienestar no se construye con una debilidad fiscal y financiera. Lo que la humanidad nos ha enseñado es que cuando hay la posibilidad de construir estados de bienestar con una eh, estructura sólida, de largo alcance, los países también establecen medidas fiscales sumamente progresivas que le den sustento a la acción del Estado. Creo que experiencias como las que tuvimos de fortalecer las transferencias monetarias y de garantizar un incremento y un poder adquisitivo de los salarios es una base muy sólida para avanzar en mayores niveles de bienestar, pero también recordar que muchos países y nosotros, después de la crisis del 94, pues alcanzamos también niveles importantes, números significativos de personas que salían de la pobreza, pero al no hacer todos estos cambios, pues volvíamos a caer en situaciones muy difíciles, muy complicadas, de marginación y de grandes carencias. Entonces la construcción de estados de bienestar pues se hace cuando los estados son fiscal y financieramente fuertes. Eso es lo que nos ha dicho la historia, es lo que nos ha enseñado la humanidad y creo que por lo tanto pues es algo que tenemos que resolver en el corto plazo. En segundo lugar, como decía el maestro Celso Garrido, pues ahorita el péndulo empieza a girar y la necesidad de política industrial vuelve a colocarse al centro, lo mismo la necesidad de política agrícola, lo mismo también la necesidad de política comercial, de política monetaria, de política de crédito, como que la reconstrucción de las políticas públicas es el signo de nuestra época y la importancia es debatir cómo vamos a reconstruir estas políticas públicas, particularmente la política industrial.
creo que un elemento fundamental, y también nos lo enseña el propio ejemplo de China y también en su momento la propia experiencia estadounidense, es tener como base la investigación, la innovación, y para que exista eso el Estado juega un papel central. Muchas de las veces, en la mayoría de las ocasiones, difícilmente los privados se convierten en el soporte de la investigación y la innovación. Son fuerzas económicas y una política pública, un comportamiento del Estado el que empuja y el que desarrolla con mayor intensidad la necesidad de investigar, la necesidad de innovar para que la economía y la industria pudiera tener mayores crecimientos. Creo que eso es lo que nos enseña Estados Unidos, nos enseñan todos los países, nos enseña China, y aquí creo que es una de las grandes cosas que tenemos que hacer. Yo agradezco muchísimo los comentarios y creo que son lecciones muy importantes que nos llevamos desde aquí para el enriquecimiento y la revisión de lo que hemos planteado como Plan México, pero estamos ya iniciando esta etapa eh, de reconstruir políticas públicas. Antes era una herejía, era un dogma, era impensable que alguien hablara de política industrial. Se decía que la mejor política industrial es la política industrial que no existe, por eso nos fue como nos fue. Las gráficas que nos presentan la maestra Paloma pues son indicativas. Esas niveles de crecimiento no responden a otra cosa más que a la ausencia de una política industrial que creo yo que ahora, con el gobierno de la doctora Claudia, se está empezando a reconstruir. Ojalá y la academia, todos los especialistas, pudiéramos tener un intercambio más permanente, más intenso para que el Plan México garantice el éxito de la política industrial y de la política de bienestar de los próximos años. Muchas gracias. Maestro Celso, por favor. Sí, el tema es muy amplio y da para abordarlo desde muchas el tema es muy amplio y da para abordarlo desde muchas perspectivas, pero voy a tratar de hacer un par de comentarios sobre las preguntas que se hicieron, digamos, ¿no? En principio creo que la propuesta del desarrollo productivo es justamente, Josefina, hacer evidente que esto es un tema sistémico. Es decir, que requiere considerarse las distintas dimensiones y articularlas para que el resultado general sea una dinámica de la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que lo que tú planteas es una parte de este complejo sistema de articulación de decisiones en la dirección de lo que yo trataba de sugerir, en el sentido de que necesitamos poner un norte de dirección para el conjunto de la iniciativa. ¿Sí? La iniciativa del Plan México tiene 18 metas, todas muy relevantes, y a reserva de que no haya leído bien, no encontré cómo se articulan esas 18 iniciativas para marcar una dirección. Acá se planteó, me parece bien, la visión que hizo la inicial el diputado, de dejar claro que el tema es básicamente crecimiento y productividad. Sin esto no hay magia, digamos, ¿no? Y eso implica acumulación de energías de todas las cosas que deben moverse para que esto pase. Para mi gusto, creo, de esta reflexión que hemos compartido, en esto que nosotros proponemos como meta cero, crecimiento y productividad, queda clarísimo, como lo dijo el diputado, que el talón de Aquiles del asunto es que hay que tener plata para pagar. ¿Sí? Yo creo que México atraviesa hace 40 años de esquivar el desafío de una reforma fiscal que genere ingresos fiscales que permitan cumplir el papel que señalaba Paloma del Estado en la economía. Un Estado que tiene este nivel, que es de los más bajos del mundo en cuanto a recursos que recauda, no puede hacer sus funciones. Entonces, creo yo que estamos en un momento extraordinariamente favorable por el poder político que tiene el gobierno de la doctora Sheinbaum, ¿sí? Tiene un consenso, una aceptación, es una cosa de coincidencia de voluntades que están dispuestas a seguir un liderazgo. Yo creo que habría una gran oportunidad para retomar el tema, y se ha dicho muchas veces, y creo que se va a tener que retomar, porque sobre estas bases, si no se hacen las cosas que la gente espera que pasen, vamos a tener costos políticos. Entonces,
Yo creo que es mejor tratar de enfrentar con el poder político que se tiene ahora en el primer año la convocatoria a hacer lo que hay que hacer, que los grandes actores económicos lo saben de memoria. ¿Sí? Están todos los libretos esto. Sin reforma fiscal no hay recursos. Si no hay recursos, todo esto queda en buenas intenciones y no vamos a salir del problema. Entonces, yo creo que como esto está frente al horizonte de la renovación del TEMEC, que planteaba también el diputado, tenemos que hacer pasos para que den fuerza propia a México a encaminarse frente a la relación con sus socios comerciales, digamos, ¿no? Y así como estamos en una situación de indefección. Creo que podríamos ganar mucho si se lograra concretar la iniciativa de una reforma fiscal que le ponga en el listado recursos para poder impulsar verdaderamente un big push, digamos, con toda la lógica con la cual se ha discutido el Plan México, como camino para destrabar esta situación que nos haga más fuerte en el camino para una negociación que ya vemos que está realmente muy complicada, pero que no podemos dejar de considerar, digamos, ¿no? Yo creo que no estamos en un camino de competir con China. ¿Sí? No tenemos nada que hacer. China ha tratado de usar a México a través de entrar por la puerta de atrás para meter sus productos y México ha contraído un desequilibrio comercial con China muy grande que está revertiendo ahora, afortunadamente, impulsando una reindustrialización, digamos. Pero todo esto implica de vuelta poder cohesionar el conjunto de la iniciativa y ponerle recursos para que esto pueda tener, primero, con qué hacerlo y después, insisto con mi argumento, creo que tenemos que crear organismos que tengan dientes para hacer mover las fichas, digamos, ¿no? Es decir, así como están, hay demasiadas cosas en el escenario que están no articuladas, sin las cuales es difícil generar las sinergias que cree el Big Push, digamos, ¿no? De cómo acumular esto que decía Prudencio, en el sentido de encadenamientos productivos positivos que detonen dinámica de crecimiento. Esto es lo que decía Albert Hirschman y todos los grandes teóricos del desarrollo. Necesitamos encadenamientos productivos en el contexto del desequilibrio para crecer. Esa es la receta muy conocida. Y para esto hace falta gobernanza. Por eso eran las dos ideas que propusimos. Gracias. Gracias, Celso. Paloma, por favor. Muchas gracias. A mí me gustaría, bueno, yo también, digo, agradezco haber compartido la mesa. Yo creo que una de las cuestiones interesantes que no tenemos que dejar, sí se escucha, ¿verdad? Una de las cuestiones interesantes que no debemos de perder de vista es que las iniciativas del Plan México es un gran avance y no se habían visto hace mucho, mucho tiempo. Y que también nosotros entendamos que el proyecto de reindustrializar México no es un proyecto que se logra en 5 o en 10, es un proyecto de largo aliento. Y una de las cuestiones, quizá nosotros desde la academia somos muy quisquillosos en términos de evaluar si sí o no, son políticas que se están haciendo en el día a día. Si ustedes revisan el modelo Fordista de producción, o sea, solo a la postre, al final ves cómo se fue reajustando, en momentos tuvo éxito, en otros no, y al final es un modelo exitoso. Entonces yo creo que hay que dar este beneficio de la duda. Digo, yo estoy contenta por gran parte de las iniciativas que ahí se muestran. Digo, se están moviendo las cosas y está haciendo algo. Ahora bien, conforme a las preguntas, lo que decía Jorge, ¿no? ¿Qué industrialización, qué empresarios? De los resultados que yo presenté, a mí me gustaría que no nos quedáramos con la idea de que este magro crecimiento económico en términos de productividad es responsabilidad exclusiva de la gran empresa transnacional. Digo, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida con el empresariado nacional y también con los actores sociales que determinaron la política pública que se implementó de los 80 para acá. ¿Cuál es la diferencia con Japón, con Corea, con China? Un empresariado nacional fuerte, que actuaba a través de sus propios mecanismos y a través del Estado. Ahora, una cuestión que también no debemos dejar de tener ahí en el contexto es que un modelo de industrialización sustitutiva no importa que dejas de importar. Es más, en ocasiones tienes que importar más. Y ahí regresamos al problema de las finanzas públicas. Yo creo que se están haciendo también cuestiones bien interesantes en el Plan México con esta cuestión del corredor transísmico.
acababan de iniciar en una de las mañaneras, platicaban de la finalización de, si no estoy mal, la línea K que esperan que ya esté para el próximo año, y esa línea va a ser crucial. ¿Por qué? Porque llega a Chiapas, Ciudad Hidalgo, si no estoy dando mal los datos, Ciudad Hidalgo, pero es la frontera con Guatemala. ¿Y eso qué implica? Implica la interconexión con América Latina. Y va a ser bien importante. O sea, si pega esta cuestión del corredor y convertirlo en un hub logístico va a ser crucial. Ahora, lo que mencionaba la doctora Josefina, si ustedes revisan el Plan México, hay una serie de decretos, pero uno de los más importantes es el papel que se le está dando a la banca de desarrollo. Porque todo este modelo neoliberal no solamente nos decían que el Estado era ineficiente como planificador y como empresario, sino que también era ineficiente en la asignación de los recursos. Recuerden los planteamientos de McKinnon y Shaw, ¿no? La represión financiera. Pero hay una parte bien interesante que les digo que en este momento estamos trabajando, que es lo del factoraje interno. Entonces, ¿en qué consiste esta cuestión del factoraje interno? Perdón, el factoraje inverso. Una disculpa, ya es la hora. Entonces, aquí la cuestión es que el factoraje inverso va a ayudar a las empresas pequeñas y medianas a ganar liquidez. Ustedes saben que las empresas en muchas ocasiones tienen que vender sus cuentas por cobrar y les cobran una tasa de descuento muy importante. Con el factoraje inverso, quien vende estas cuentas por cobrar es el comprador y el riesgo se sustenta en el riesgo de esta gran empresa. Y hablan de empresas ancla. Ya lo decía el maestro Garrido, la importancia de vincular a la empresa pequeña y mediana con la dinámica de la empresa transnacional. Por eso yo hablaba de este papel de las condicionalidades. Y cierro finalmente con lo que decía o con lo que preguntaba el compañero. La inversión en ciencia y tecnología e innovación tiene que venir del Estado. Esta idea del emprendedurismo, ¿no? De que tú puedes innovar. El proceso ya no solamente de patentar, sino que esa patente se convierte en una innovación, es sumamente incierto. Un privado, o dices, un estudiante, igual y puede patentar, igual puede tener éxito la innovación, pero ¿qué pasa? Te compra la gran empresa, te compra la patente, ¿no? Y entonces, quien puede desarrollar realmente estos procesos que cambien, ¿no? Esta dinámica estructural es el Estado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a concluir este evento señalando no solamente mi profundo agradecimiento a nuestro invitado, al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, sino también a los colegas con los que tuve oportunidad de compartir esta mesa. Y me voy a permitir entregar un reconocimiento a nuestro invitado especial, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y, por supuesto, el Departamento de Economía, por su participación como ponente en este foro sobre política industrial, hoy, 24 de julio de 2025. Diputado, muchas gracias. Del mismo modo, me permito entregar este reconocimiento a la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Muchas gracias, Paloma. Y finalmente también, por supuesto, al maestro Celso Garrido. Muchas gracias, Celso. Siempre es un gusto. Yo quiero cerrar este evento, además del agradecimiento a mis colegas, señalando, Alfonso, que tienes las puertas abiertas aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana para que sigamos colaborando y generando estos vínculos y sinergia entre las instituciones de educación superior y el sector público. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas.